Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestro programa Kioki TV. Bienvenido, Francheli. Hola, hola, buenas tardes. Francisco, un placer que nos acompañes. Gracias por... Hola, con permiso, Jorge. Claro. Gracias. Ay, bienvenido. Gracias por dedicarnos este tiempo, ¿eh? No, gracias a ustedes. Vamos a tratar de que la cosa sea amena, que la gente nos entienda y que comprenda que estamos del lado positivo y del lado de la gente buena. Así es, sin duda alguna. Así es. Entonces empezamos. Para esto vamos a empezar vamos a acercar a nuestro invitado. El día de hoy está con nosotros Francisco Castro Trenti. Bueno, ya ahorita es presidente del Colegio de Abogados, ¿verdad? Emilio Rabasa. Sí, Emilio Rabasa. Y va a estar con nosotros dándonos más información acerca tanto de esto y de cómo ha sido su trayectoria. Pero para que se empiece a poner un poco que agarre ambiente, vamos a irnos con nuestros tradicionales dichos y refranes para que nos ayudes a descifrarlos un poco. Claro, con mucho Vamos gusto. con nuestros dichos y refranes. Pues finalmente me toca a mí primero. Tú primero, ándale, primero. Ahora sí, vamos con el primero que dice, yo digo el refrán y ustedes me van a decir cómo lo interpretan. Y al último ya te dice el fondo. El trasfondo que Claro, viene muy bien. del refrán. ¿Sí sabías tú antes de que interrumpí, perdón, que no hay autores? Es No, del pueblo. son dichos populares. Ajá, Así es. dichos populares, populares, sí, sobre cómo todo no. o mayormente mexicanos. Así es. El primero dice, donde comen dos, comen tres. ¿Cómo lo ves, Francisco? Pues lo veo muy interesante porque siempre se dice que donde siempre hay comida para alguien más. Ajá. Pero yo le pondría ahí, donde comen dos, comen tres, pero en una cama donde duermen dos, No, no duermen Porque tres. en realidad No debe ser. el dicho era así, que donde duermen dos, duermen tres y Creo dijimos, que ¿sabes no. qué? No, ahí no aplica. A ver, ¿quién? Para comer sí, para dormir Hay no. que tener no, otro ese tipo de dicho gente no. para que Nos explique. no descifre, ¿no? Bueno, pues se usa para explicar que siempre hay espacio para alguien más o que es posible acomodarse aunque un lugar sea pequeño. Y que la comida alcance. Y que la comida alcance, claro. El otro dice, al mejor cazador se le va la liebre. A ver. Sí, sin duda. Hay otro que también es parecido, que dice, al mejor chef se le va el tomate entero, ¿no? Sí, Ah, se le queman los frijoles. Sí, También. yo lo había escuchado así, que al mejor cocinero se le quema. El mejor cocinero, Ajá. Y yo creo que esto es por el exceso de confianza. Cuando alguien ya se siente experto en algo y dice, nada, yo puedo apagar lumbre con gasolina y Así es. Y se equivoca. Ahí viene otro dicho, apagar lumbre con gasolina. Sí, eso está- Muy bueno. Eso no hay que agarrar ese dicho. entonces el exceso de confianza siempre es malo. Exceso de malo, confianza. Es malo. Y por eso tienes al razón. mejor cazador se le va la liebre. Al mejor Así es. cazador se le va El la trasfondo de este dicho es, ¿Cuál es? aunque a veces se usa paloma como variante, es cierto. la paloma, La se, paloma te va, ¿no? se te va. Se dice que incluso las personas más expertas en la materia del que se trate pueden cometer errores o tener descuidos. Híjole, sí, es cierto. Vamos con otro que dice, el que mucho habla, mucho yerra. ¿Lo habías escuchado? Sí. No hay bocón que no se equivoque. O sea, Y prácticamente aparte, es lo mismo. equivocarse no está mal. Es lo que, una de las cosas que nos gusta discutir un poco, que equivocarse no está mal. Al contrario, te ayuda a que aprendas de la situación y que te quedes ya con la cosa positiva, con la cosa buena. Y aquí lo importante en es que hay quienes tratan de llamar la atención opinando de todo, hablando de todo, haciéndose presente en todo, cuando por eso aplica. El que mucho habla, mucho yerra. Mucho yerra Yo O sea, hay fíjate, que hablar de lo que se sabe. también, es cierto. como lleva tu programa que yo he visto, todo lo que hablas lo sabes. No, hombre. ¿Cómo no? Porque yo, por ejemplo, yo me di cuenta de que es preferible decir, es que no conozco, no es mi materia o algo, Claro. pero no tratar de que, porque a los 2 minutos te tropiezas con lo que no sabes. Y aplica esto. El que mucho habla de lo que no sabe, regularmente se tropieza Así es. y se da un frentazo. Tiende a cometer algún error en algún momento. Pues el trasfondo de este refrán dice, este refrán popular aconseja prudencia y moderación al hablar para evitar equivocarse y se dice que entre más palabras se dicen, mayor puede ser tu riesgo para decir falsedades o alguna imprudencia. Así que,
tal cual lo explicamos. Así es. Y lo entendimos. Y lo perfecto. entendimos. Espero que nuestro público lo entienda y si no, estamos dispuestos a cualquier crítica, bienvenida, por favor. Todo esfuerzo tiene su recompensa. Este es de los bonitos. Es de los buenos. Sí. Todo esfuerzo requiere disciplina. Sí. Y cuando hay disciplina y se es constante en algo, se logra el cometido. Porque aquellos que quieren llegar a la meta, por ejemplo, un corredor que no ha entrenado, que no hace ejercicio, Sí. etcétera, pues le va a costar mucho trabajo o tal vez no llegue. Pero todo esfuerzo, o sea, si se es dedicado en lo que se elija, cantar, pintar, bailar, estudiar, trabajar, etcétera, tarde o temprano tiene su recompensa. Tiene su Esta recompensa. comunidad, no quiero criticar el Poder Judicial, pero, oye, 26 asesores para que hagan una sentencia, oye, por favor. Ahí aplicaría el otro, el que mucho abarca. Poco aprieta. Poco aprieta. Todos los dichos se Buenísimo. aplican, usted sabe. Pues el fondo de ese dicho es el trabajo duro, la dedicación y la perseverancia eventualmente darán resultados positivos. Esta frase invita a no rendirse ante desafíos y confiar en ser constantes. Muy bien. Y aquí yo agregaría algo que he comentado en muchas ocasiones y quiero particularizar. Por ejemplo, cuando mis hijas se graduaron en sus profesiones, en sus licenciaturas, yo le dije, sé dedicada con tu profesión, disciplínate, sé disciplinada, trabaja, ponte una meta y un esfuerzo. Al final de cuentas, tu profesión va a ser generosa contigo. Y a eso se refiere el Es esfuerzo. cierto, el esfuerzo te llega cuando eres constante. Así es. Vamos con uno más que dice, más vale maña que fuerza. Híjole, depende en qué lo apliquemos, ¿verdad? Pero sí, ¿cómo lo pueden ver ustedes? Yo lo vería desde un aspecto físico. Ok. Desde un aspecto físico cuando se descubrió la palanca, por ejemplo. Por ejemplo. Si quería levantarse un objeto pesado y no se puede por el peso, recuerdo. la diferencia de pesos, etcétera. Entonces se buscó el método de la palanca, utilizar un tipo de tubo, ponerle por debajo algo que hiciera permitiera la presión, apalancar, ajá. presión, etcétera. Entonces, más vale maña. Maña que fuerza, Que fuerza. es cierto. Eso yo lo explico, digo, yo tuve un poquito de karate un tiempo en mi juventud y pues con una así nomás, Sí. los pones en su lugar, cierto. no aplicas fuerza y no es maña, ¿no? Es más la Así maña. nomás, Ajá. así, o así. Entre la maña y la sabiduría, porque también Así es. requiere mucha disciplina del Así carácter. Ya se juntó el otro, el Ya de, se el de la junta. disciplina. Sí, es cierto. Pues dice que la inteligencia y la astucia son más efectivas que el uso de la fuerza bruta y destaca que el ingenio logra mejorar resultados con menos esfuerzo físico, justo como Súper. lo mencionó. Vámonos, ¿qué te parece con la frase del día? La frase del día me la he hecho, me toca a mí. Dice, la experiencia no es lo que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre. ¿Quién lo hizo? No, lo dijo Aldous Huxley. ¿Cómo ves ese? Quedó excelente. Está- la experiencia está no es lo bonito. que te ocurre, es lo que haces con lo que te ocurre. Y Yo eso siempre- es la suma del día a día, lo que la te va con- pasando sí. y el estar consciente de lo que está pasando y cómo lo vas asimilando, Sí. te hace no tropezar dos veces con la misma Así es. piedra. Yo, por ejemplo, yo decía, la experiencia no se improvisa, se adquiere con el tiempo. Sí, claro. Es cierto, porque no puedes improvisar algo que no has puesto en práctica anteriormente, no Así puede es. ser experiencia aún. Vamos suave. Pues vamos ahora con nuestras efemérides. Tenemos con... Pues esta vez yo creo que por ser todavía abarcando el Día del Amor y la Amistad me tocó a mí. Ay, andas de suerte. Pues un día como hoy, de 1863, en México, se conmemora la emisión del último decreto de las leyes de reforma emitido por el presidente Benito Juárez. Hablando de reformar las leyes, ¿no? De reformar las Guatemala, leyes. A ver si escuchan. Un día como hoy, en 1815, Napoleón Bonaparte se escapa de la isla de Elba, se fuga por la antesala del comienzo del periodo conocido como el de los 100 días. Ah, ok.
Muy bien. También un día como hoy, de 1973, recordamos que en México se emite por televisión el primer capítulo del Chavo del Ocho. Y que hasta la fecha sigue. Sí, lo siguen transmitiendo. ¿todavía lo siguen viendo? Sí, lo siguen transmitiendo. A ver. Un día como hoy, en 1950, fue creado en México el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Ah, muy bien. 1950. Ok. Vamos con un día como hoy se celebra el Día del Pistacho. Ya ves que decías que a ti te... Esta es una de las efemérides un poco raras, ¿verdad? Esta fecha se reconoce por este fruto seco, por su valor nutricional y por ser tan popular. Quiero comentarte algo, no sé si saben ustedes, pero el pistache es caro porque dan el primer fruto a los 7 años de que lo plantas. Ay, ok. Tarda 7 años en dar pistache. ¿Y sabes Ya de ahí si para sigue adelante, dando? ¿Sigue dando? Ya sigue dando, pero ok. para que Pero el llegues primero cada 7 años. aproximadamente 7 Wow. años, fíjate. A mí me sorprendió, dijo, con razón tan caro. Pues, Sí. tienes que esperarte sin nada. Bueno, sobre todo si es la primera cosecha. Bueno, sin Sí, recibir nada sí. en 7 años, vámonos recio. Tienes que tener una cosecha ahí aparte para en lo que esa te da fruto. Así es. Vamos con la última. La última es tuya. Bueno, me la aviento. Era tuya, pero yo encantada. Ah, no, yo creo que, sí, es cierto, es mía. Y claro que no se nos pase que el pasado martes 24 de febrero, ¿qué fue? El Día de la Bandera. Día de la Eso, Bandera, que con el Día de la orgullo bandera. la ostentamos. Sí, muy. En las escuelas, sobre todo, que les dan esta pequeña clase, esta educación, y pues les hacen que sus honores a la bandera y todo eso están muy bonitos. A mí todavía me orgullo para gusta. mí la bandera, ¿eh? Sí. Sí, cómo no. Y pues hoy es santo de San Porfirio, y San Alejandro. Ay, qué Alejandro Mejía, felicidades. Y pues tenemos ahí unos otros cumpleañitos, a ver, échatelos. En el espectáculo que les metí yo. Ajá, Ok, y hoy en el espectáculo, hoy es cumpleaños de María Victoria, ajá. Michael Bolton, Mira. Nacho Cano, Natalie Lafourcade y Johnny Cash. Y Ah, qué bárbaro. Sí. Que Franchella, Johnny Cash. Johnny Cash siempre, ella admira, pero me dice, Juanito al contado. El Juanito en efectivo. Extraordinario cantante de country. Sí, Sí, me es encanta. extraordinario. Sí. Pues bueno, yo creo que vamos a ir a corte Vámonos, para corte comercial. continuar con nuestro invitado, que agradecemos que esté con nosotros y ahora sí con mucha información Bienvenido, que tiene. Francisco. No, muchas gracias por la invitación. Ok, nos vamos a un corte comercial. No olviden que están viendo Kioki y Franchelli, Kioki TV. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quiero mandar un saludo a todas las personas que nos ven en este canal a esta hora y en especial a un gran amigo que es el señor Gonzalo Márquez, que también ya se volvió nuestro fan. Qué bueno, me da mucho gusto que todo esté bien y todos pásenla bien. Esperemos que esto sea de su agrado. Gracias. Chavita. Buenas ¿cómo tardes, estás? Nachito. Buenas tardes. Bien, Nachito. ¿Qué tal? ¿Listo? Pues listo, a ver, Bueno, Nachito. empiezas. ¿Y yo empiezo? Empiezas ahora. Vale. Ahora te toca a ti. Bueno. Nachito, ¿tú sabes por qué un loco estaba rompiendo su reloj? No sé, tal vez porque no le gustaba. No, Nachito. No. ¿Por qué? Pues, ¿Qué pasó? porque estaba matando el tiempo, Nachito. Bueno, pues y ahora, Chavita, ¿qué te pasa? ¿Qué? Ay, Nachito, ¿qué ¿Qué crees, sientes? Nachito? A ver, dime. Que soñé que estaba trabajando, Nachito. ¿Ah, sí? ¿Y qué pasó? Ay, me volví a dormir para meter horas extras, Nachito. Muy buena. Muy bien, compañero, muchas gracias. Pues ahora sí, vamos a platicar con nuestro buen amigo Sí, Francisco Castro Trenti. que viene con mucha información, pero primero queremos que nos platique un poquito de su historia.
¿qué te impulsó a ser abogado, a tomar este camino y cómo ha sido este crecimiento? Pues me impulsó a ser abogado. Primero, de hecho yo quería estudiar medicina. Medicina porque mi papá era médico y fue médico. Y al paso del tiempo, dos de mis hermanos, mi hermana mayor, quiso ser y estudió ser abogado. Y ante la gran diferencia entre el ejercicio profesional de uno y otro, porque mi hermana Silvia Justina tenía su oficina a un costado del consultorio de mi papá, y a mí, pues yo era un joven adolescente, me tocaba ver quiénes iban a buscarla a ella y por qué tipo de problemas, y quiénes iban a buscar a mi papá, que en todos los casos eran por afecciones a la salud. Aún así me decidí en un primer inicio por irme por la medicina. Por medicina. Pero cuando comenzaba a estudiar yo ese primer semestre de medicina, estudiaba ahí en esas oficinas, y me fue llamando más la atención los problemas sociales que padecían las personas que iban a consultar a mi hermana abogada, que los problemas médicos por los que iban con mi papá. Y ahí fue un punto de quiebre, me salí de medicina, me metí a estudiar Derecho y terminé mi carrera gustosamente hace 44 años. Wow, Y hace 44 ¿Qué años. generación eres? Yo soy, creo que la sexta, tú has de ser Yo soy como la la tercera. Ah, Con la tercera. Fuimos compañeros de escuela, mi querido Kioki y yo, sí. hace muchos años, Gracias. en la UABC años 77, 78, 79. ok, qué Y eso fue suave. lo que me motivó. ¿Y a la medicina ya no regresaste, ya no? Regresé a la medicina ya después del paso de los años y del ejercicio de mi profesión para el análisis de los asuntos forenses. Ok. Entonces tuve mucha vinculación y he tenido mucha vinculación en asuntos policíacos de investigación, particularmente de investigación de homicidios, también en algunos casos de lesiones y otros, con médicos forenses, reconocidos y afamados médicos forenses. Y entonces yo entendía muy bien el idioma de ellos, Sí. porque a mí me gusta, tuve un papá médico, aprendí Sí. mucho terminología médica y muchos procedimientos, y entonces más mi investigación policíaca, mi investigación forense pericial, pues me llevó a hermanarme mucho con los médicos forenses para dar con la verdad de las cosas, las causas de la muerte en casos de homicidio, y que al final de cuentas a mí me tocaba procesar como agente del Ministerio Público de Homicidios. Entonces hubo una muy buena unión y comunión entre médicos forenses, algunos de ellos, claro, y nosotros, conmigo en particular, precisamente por esa identificación que teníamos. Entonces, Qué suave. Y qué padre que hayas podido tener un poco de las dos cosas, ¿no? A pesar de que dijiste, bueno, me salí de una carrera para irme a otra, pero aún así a lo largo de poder tener esa información y ejercer un poquito de lo que te gustaba, porque pues ahora sí que fueron tus gustos el arranque, ¿sí? sí, y que los puse en práctica con mucha disciplina, Sí, como veíamos veíamos en nuestros dichos. En nuestros dichos, con mucha disciplina, porque eran dos especialidades en las que había que estudiar, no pasar el tiempo. Así. Fíjate, te iba a comentar una cosa, con todo el respeto. Yo tuve la oportunidad de tomar un diplomado en Guadalajara de medicina forense y conocí a Mr. Kim, el médico forense que vio lo de, ¿cómo se llama que el futbolista que mató? Ramón Ramírez. No, Bueno, el mexicano fue un Ramón no, el Ramírez. americano que mató a su esposa. ¿De fútbol americano dices? Sí. Ay, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Hernández. No, Sí. Sí. Como en un México-americano. ¿Cómo dijo? No. Simpson. Oye, ok, Simpson. sí, Oye, ajá. Simpson. Y platiqué con él, fíjate, porque ok. era el único que hablaba inglés, así que me le pegué. Y miras que son conclusiones acá este hombre. De hecho, en ese congreso fue en Guadalajara. Sí. Coincidimos. Ahí Sí, fue pero en el año Qué cura, andábamos 83. juntos allá. Me acuerdo. Tuvo 5 días, tuvimos. ¿no? Más o menos, sí. Estuvo súper. Van a salir Y anécdotas. Y estamos hablando de hace 42, 43 años, cuando las ciencias forenses apenas comenzaban a quererse desarrollar, y ya desde entonces traíamos ese gusanito. Así, no, y te voy a decir una cosa. La verdad que es un orgullo porque eso nos ha ayudado muchísimo. Y ¿Cómo no no? mucha gente lo hace. No. Pero no, perdóname que mi ignorancia, pero se me olvidó que estábamos ahí, tú también. Sí, cómo no. Ahí había varios amigos de Baja California y de Tijuana Sí, particularmente. fíjate. Wow. Un Pues congreso muy interesante. también a ti te gusta mucho lo que era
los casos, ¿no? Sí, claro. Me decías que hasta saber cómo descifrar un choque, como Sí. todo eso se me hace muy interesante. También tomé un diplomado, ¿cómo se llamaba este abogado? ¿Tú te acuerdas del señor Ramírez? El de Rosarito. Sí, ahorita te digo Era un perito en la materia. A él, fíjate, le pagaban una cantidad. Galeón, ¿te Galeón. acuerdas de él? No recuerdo de Bueno, repente. a la policía le dio, él nos instruyó, y él le pagaban el Greyhound. ¿Te acuerdas de Greyhound? Sí, cómo no. Él representaba a todos todos los camioneros de esa corporación, y estuvo muy curado porque le mandaban un cheque para que no agarraran los asuntos. O sea, lo agarraban como abogado, porque él era muy experto en accidentes. Okay. Entonces, un accidente de Greyhound ya le pagaban, sin preguntarle que si podía o no podía. Okay. Entonces, cuando llegaban, pues ya no lo podían consultar a él. Pues. Entonces, Claro. él andaba también en aquel diplomado, no me acuerdo. Mr. Galeón, buen amigo Galeón. también. Yo te quería preguntar, en lo que estaba mirando, investigando, como le gusta a Jorge que diga, tienes una trayectoria súper amplia, entre ellas que fuiste agente del Ministerio Público, director de servicios periciales, coordinador de la unidad de servicios dolosos. Han sido años de estar trabajando duro, de estar... se pudiera decir, terminas una etapa y continúas con otra y a todas le has echado todas las ganas, ¿no? Sí, titular de la Unidad Estatal contra el Crimen Organizado, en Tijuana director general de Policía y Tránsito, que esa me sorprendió porque fue en 2006. Así es. Que, bueno, entre ellas también en Rosarito, director de Seguridad Pública, es su procurador de Derechos Humanos, en Tecate, director de Seguridad Ciudadana, pero en Tijuana, ¿qué fue para ti en ese tiempo estar en estos años donde había tanta inseguridad y estaba tan, pues ahora sí que tan feo Tijuana en ese entonces? Sí, tan feo Tijuana en ese entonces, pero no tanto quizás como ahora. Fue un reto... Un reto enorme, una responsabilidad muy grande, responder a la confianza que me dio el procurador entonces, Antonio Martínez Luna, amigo nuestro. ¿Cómo no? Responderle a su vez a la confianza del gobernador Eugenio Elurdi. Y había que esclarecer los delitos, porque sí había mucha comisión de delitos, estaba policías municipales muy contaminadas, muy corrompidas, como ahora. Quizás ahora más, pero había que, una vez que se cometía el delito, había que esclarecerlo y había que llevar investigaciones precisas y muy puntillosas para esclarecer el móvil, para dar con el responsable y para dar con el motivo. Y no solo eso, sino para ponerlos a disposición de un juez. Y de un juez dándole seguimiento a un proceso para que dictara severas penas, las más altas que se preveían entonces, hasta 50 años. Entonces, era un trabajo que requería de mucha disciplina, de mucha dedicación y que había que darle resultados a la sociedad. Más allá del compromiso constitucional al aceptar un cargo, había que dar resultados para que la sociedad se diera cuenta de que su órgano de gobierno encargado de la seguridad y de la justicia pues sí, estaba funcionando Sí. Y no se pueden evitar que se cometan los delitos, porque nadie sabe qué puede pasar en la mente de una persona cuando decide matar a alguien o agredir a alguien. Eso no se puede prever lo que pasa en la psique de cada persona, pero lo que sí se puede es investigar y resolver, y dar con quienes, capturarlos y ponerlos a disposición de un juez. Entonces fue una misión y convicción que tuvimos en aquellos años, porque era el deber que teníamos con la sociedad. Y es un deber que debiera prevalecer ahora. Fíjate, te quiero hacer un comentario que el otro día estábamos platicando Franchil y yo sobre ese tipo de temas y nos dimos cuenta que mucha gente dice, bueno, Trente anduvo en esto y Trente anduvo en eso. Sí, pero no saben lo que pasamos para llegar a donde estábamos, Francisco. Claro. Oye, si se ponen a analizar lo que hemos pasado para estar a donde estamos, quiero que analicen. Había que estudiar mucho. Así es. Había que estudiar mucho, o sea, no era una cuestión de rutina. De rutina, y no era una cuestión de compromisos de ninguna naturaleza.
había que estudiar mucho para poder aspirar a llegar a una posición así. Claro, no había concursos de selección, no había exámenes de oposición, pero sí había una gran selección de quien designaba decir, a ver, le entras porque sabes, y si no sabes, pues te ceso, y si haces malas cosas, te corro, incluso hasta te proceso. Entonces, era un compromiso personal con uno mismo, era un compromiso con la ley, era un compromiso con la familia para hacer las cosas bien. Y había quienes sabían más que uno. Yo inicié en esto, en el ejercicio de mi profesión en 1982. Y mi primer cargo público, como agente del Ministerio Público, fue en 1989. Tenía 7 años de ejercicio profesional, porque me he dedicado en la otra parte al ejercicio profesional, en la materia penal particularmente. Pero en ese momento las circunstancias criminales en el Estado eran muy diferentes a las de ahora. Había que actuar con mucha rectitud, con mucha probidad, con mucha eficiencia, con mucha disciplina y sobre todo dando resultados, capturando delincuentes para meterlos en la cárcel. Sobre todo. Y bueno, fueron tiempos de mucha construcción profesional que nos fueron llevando o me fueron llevando a otras posiciones. Bueno, yo claro que sí, pero bien hecho. Sí, y sí es cierto, eso te va llevando a, cuando tú sientes que obtienes resultados, te lleva a sí querer seguir haciendo algo porque sí se puede. Sí, claro, y algo que tenemos que estar muy conscientes siempre es que en México no existe la carrera profesional. O sea, por más que haya personas que estén haciendo bien su trabajo, hay un cambio de gobierno y pues hay un cambio de funcionarios. Sí. Y son escasos los casos en donde aquellos que han demostrado profesionalismo, y me estoy refiriendo a áreas de seguridad y justicia, policías municipales, ministerios públicos, juzgados, etcétera. Son contados los casos en donde se puede ir iniciando una carrera judicial o una carrera administrativa, lo cual es muy importante. En aquellos años era muy importante y ahora lo es, pero no tanto y con sus bemoles, porque lo que hace 30, 40 o 20 años era fundamental para ir teniendo esa experiencia al interior de las dependencias para trabajar en beneficio de los ciudadanos, al paso del tiempo se volvió en una conchudez. Entonces el funcionario, en lugar de aprender, o el empleado, en lugar de aprender y querer ser eficiente, se echó y se tiró a la concha. Como cada 15 días me están pagando un sueldo, pues no necesito. Hago lo menos posible, la menor de las veces. Y entonces hubo ocasiones en que me tocó llegar a mí a romper esos esquemas, porque estaban echados. O sea, no hacían lo mismo. No le muevas porque esto se ha hecho siempre así. No, ¿para qué levantas olas? Cuando había que revolucionar procedimientos en beneficio de los ciudadanos. Y eso costó problemas, tener que cesar a personas que nada tenían que estar haciendo ahí, romper esquemas de trabajo donde todo se hacía como se hacía, porque siempre se había hecho así, en lugar de innovar procedimientos para que fueran más ágiles, para que fueran más eficientes, para que el ciudadano se fuera más satisfecho. El ciudadano siempre está reticente a los cambios, pero esa reticencia se quita con mano dura. Por ejemplo, ahorita, si queremos quitar a una juez de distrito o una juez, no sé, de la que sea, pues tienes que quitar a la juez y a los 26 asesores. Ahora son 26 asesores, ¿cómo los quitas? Bueno, te toca, si nos vamos a ir a corte, te toca ser la persona incómoda para poder hacer algo bueno, ¿no? Y bueno, incómodo para los que están ahí de conchudos. Sí, por pero eso. quienes le confieran a uno la responsabilidad, dices, órale, y es como va. Sí. Es como aquí ya no funcionas así. Si estabas acostumbrado a estar echado, a trabajar un 20% y descansar, flojear un 80%, ahora de entrada es a la inversa. O te aclimatas o te aclifriegas. Sí. Dicho de otra palabra. Sí. Bueno, pues con tanta información y con más por venir, vamos a ir a un corte. Se quedan ustedes con Kioki y Franceli en Kioki TV. Nachito, ¿qué crees, Nachito? ¿Qué crees, Nachito? A ver, ¿qué pasó, Chavita? Dime. Que es el gran momento, Nachito. ¿Ah, sí?
¿De qué? ¿De qué es el problema? Pues de informarle a nuestro público de que este segmento es presentado y patrocinado por Kioki TV. No, Nachito. Muy bien, Chavita, muy bien. Bueno. Me toca, ¿verdad, Nachito, ahorita? Nachito, ¿tú sabes cómo se le llama a una monja que la atrapan robando? No, la verdad no, Chavita. A ver, ¿cómo? ¡Sorpresa! O sea que la monja quedó sorprendida. Pues sí, la sorprendieron, Nachito. Muy bien. Oye, Chavita, a ver. El otro día te sorprendí robándome mis chistes, Nachito. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sabes? Oye, ya vas con tus preguntas. Sí, Una vamos buena, muy una bien, buena, Nachito. una Y tú buena. tú quieres que caiga. Bueno, a ver, ¿Quieres que quede mal con el público, Es- Nachito? Esa está facilita. A ver, Nachito. A ver, ¿cómo se llama el chino más rápido? Ah, canijo, el chino más rápido. ¿Sí? ¿No será el rayo? No. No, entonces, pues no sé cómo se llama, Nachito. El rayo era un luchador. Ay, 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 pues ¿cómo se llama, Nachito? ¡Chun! ¡Chun! Ay, Nachito, me vas a matar. Ay, acá también tenemos unos chistes muy buenos, ¿eh? Oye, me está gustando todo lo que estás hablando, fíjate. A ver, platícanos, ibas a platicar que... Claro, que- pues, que hasta me perdí de la cámara. Creo que cuando tú estabas, lograste que Rosarito fuera una de las ciudades más Con menos con delincuencia. menos delincuencia, con Sí. más seguridad, ¿no? Más segura. Sí, tuve la confianza por parte del entonces alcalde Tito Robles de invitarme a la mitad de su ejercicio como director de la policía de Rosarito. Ok. Y los índices de delincuencia estaban elevados, los índices de criminalidad, entonces pues se les impuso una mística diferente, una forma de trabajo distinta, procedimientos penales distintos también, y a la vuelta de 6 meses, la Secretaría de Seguridad Pública de Baja California reconoció que Rosarito estaba comenzando a ser la ciudad más segura de Baja California. Para entonces eran 5 municipios, Sí, lo creo. porque la criminalidad ordinaria comenzó a bajar, se contuvo primero, comenzó a bajar y luego aumentaron las detenciones con puestas a disposición de jueces penales y aumentaron sentencias. Entonces fue la suma de muchos esfuerzos a partir de una directriz muy específica para combatir el crimen, que se le conoce como política criminal para contención y luego para reducción de delincuencia. Ok. Fíjate que se me ocurre, viendo tu edad, tu dedicación, tu trayectoria, pues a mí me gustaría lanzarte para algo. ¿Tienes alguna aspiración? Pues a lo mejor de un cohete. Bueno, yo había pensado en 3 estrellas, en la rumorosa. Bueno, habría varios, yo creo que lo quisieran. No, Pero lo digo no. en serio porque digo, a mí no me gusta mucho la política, gracias a Dios no he participado, pero yo estaría dispuesto a apoyarte en lo que sea necesario, Pancho, porque en realidad tu trayectoria es impresionante, tu carácter es impositivo del buen sentido de la palabra, se impone, o sea, la gente te respeta porque te has ganado ese respeto, entonces como funcionario volvamos a Rosarito, ¿no? Claro, Sí. claro. Igual pasó en Tecate años después, aplicando las mismas fórmulas, porque esto no requiere de mucho ingenio, sino requiere conocimiento y requiere experiencia y por supuesto disciplina, de lo que hablábamos en un principio. Pero hay muchos a quienes no les gusta esto. Hay Claro, muchos los quienes, afectados, ¿no? Claro, los afectados y los que están, y autoridades o partes funcionales de gobierno que son parte de los engranajes de corrupción. Porque es llegar a romper cadenas de corrupción y luego llegar a romper cadenas de delincuencia. Y lo más difícil, cuando esa corrupción está involucrada con la delincuencia, cuesta trabajo hacerlo, pero se puede si hay voluntad y si hay ganas. Entonces, hay muchos a quienes esto no les interesa. Y yo lo he analizado últimamente en los 3 años recientes con mi programa de televisión, Juzgue Usted, donde vemos que sigue la delincuencia creciendo y la corrupción permeando y duplicándose. ¿Y por qué no lo frenan? Pues porque son parte de ello. Pero oye, no sé, perdóname, hablando de esto, no sé si tenga el derecho o la capacidad de decirlo,
hablan con un poquito de vergüenza, ¿qué es eso de abrazos no balazos? Ese fue Digo, perdóname, pero me da escalofrío hablar de eso. ¿Y qué es eso? ese fue el gran percutor de la criminalidad que tenemos en el país. 6 años de permisividad de la actividad Así delincuencial, es abrazos, demasiado. no balazos, y con esos discursos tan enjundiosos, pero tan fuera de tono y fuera de lugar, hicieron que el crimen organizado se expandiera a todo el territorio sus del anchas. país, a sus anchas. Cómodamente. Hacia el gobierno de Peña Nieto, el país sí estaba ciertamente, había avanzado la criminalidad o la delincuencia organizada. Controlado, pero en el gobierno de López Obrador, con ese eslogan de abrazos no balazos, esto explotó. Y las consecuencias las comenzamos a ver. Yo he sostenido muchas veces que regresar la paz al país, contener esa expansión criminal, va a costar mucho tiempo y sobre todo va a costar mucha sangre. Y lamentablemente lo vimos el domingo, como casi 30 elementos de Guardia Nacional y de Sedena fueron victimados por la respuesta de una organización criminal, donde ya sabemos los hechos que pasaron el domingo. Pero ahí es el origen del problema. Ojalá y la autoridad volteara a ver quién es el causante de esto para que fincara responsabilidad. Ojalá sea, ¿verdad? Ojalá. Yo lo dije, Por eso- yo escribí un libro cuando la guerra de Felipe Calderón, de su sexenio, etcétera. Yo escribí un libro que se llama La crónica presidencial de la fallida guerra de Felipe Calderón, una crónica. El título del libro fue Que la nación se lo demande, pero casi 14 años después, López Obrador lo rebasó, pero con mucho. Y entonces, que la nación se lo demande a Felipe Calderón con base en ese título que tuvo, pero con mayor razón ahora. Pero a ver quién se atreve. Fíjate, yo combato eso y uso una palabra que a lo mejor ni derecho tengo de usarla, pero se me hace un cinismo. Decir eso, oye, abrazos no balazos. Pues, ¿cómo? Si lo que hacen esa gente son puro homicidio, robo, extorsión. Yo lo atribuyo que viene de un problema emocional muy profundo, donde jamás superó que Felipe Calderón hubiera ganado la elección de 2006, y que nunca entendió que, como en el fútbol o como en muchas competencias deportivas, en el fútbol se gana por un gol o se gana por 10. Y en este caso, Felipe Calderón ganó por un poco porcentaje, pero ganó. Y nunca superó esa afectación emocional que lo hizo dar al traste con todo lo que se había logrado. En materia de seguridad, sí hubo muchos errores, por supuesto, tanto que el propio Genaro García Luna está en prisión en Estados Unidos. Hubo muchos errores, pero nunca como los que estamos padeciendo ahora. Y recuperar esa estabilidad que teníamos en años atrás va a costar mucho tiempo y va a costar mucha sangre. Por tiempo me refiero cuando menos el periodo que le queda a la presidenta Claudia Sheinbaum, y tal vez un poco todavía del siguiente periodo presidencial. Hasta que se acomode todo. Hasta que se termine de aplicar la mano dura, porque esos espacios que le fueron cedidos a la delincuencia con esa política de abrazos no balazos, recuperarlos va a costar mucha bala. Estás dando el banderazo, ¿no? De aquí no vamos a lastimarlos. Sí, claro, y Pues, recuperarlos va a ser difícil. Sí. Y antes de irnos a corte, yo quería preguntarte, ¿cómo se podría resolver la situación gubernamental que prevalece aquí en el estado de Baja California? Con orden, con disciplina. Cuando el gobernante en turno, en este caso una gobernadora que tenemos, decida en estos cargos eminentemente técnicos. Mira, en un estado cualquiera, en cualquier entidad federativa, si no hay seguridad y si no hay justicia, no hay avance. No hay confianza, no hay inversión, no hay producción, la percepción de inseguridad del ciudadano es muy alta. Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Hay cargos fundamentales en materia de procuración de justicia, que es la Fiscalía, y en materia de Poder Judicial, y en materia de la Secretaría de Seguridad Pública. Si no se ponen personas que tengan los perfiles adecuados en esas posiciones técnicas, va a seguir pasando lo que estamos viendo. O sea, no hay contención, hay complacencia, hay contubernio, hay disimulo, y todos forman parte del mismo negocio. En el Poder Judicial también.
En el Poder Judicial tenemos un presidente que se va, un Porfirio Díaz, que se está perpetuando sin avances sustanciosos y sustanciales en mejora de los derechos de los ciudadanos. En materia de las policías municipales, son testigos, ustedes son testigos y víctimas de los actos de corrupción de las policías, de Rosarito, de Tijuana, de Tecate, de San Quintín, son víctimas de actos de corrupción. Y no nada más testigos, muchas veces también son los mismos que hacen que continúe, porque como en corrupción, vaya en una cualquier multita, si tú eres parte de los que dicen, pues me la zafo más rápido con una mordida, pues eres parte del problema, tan sencillo. Lo nutres. Ajá. Sí, pero es que debiera haber esquemas nacidos del gobierno, de la administración municipal, donde sea tolerante con el ciudadano infractor. También. Donde sea tolerante, Sí. donde tenga oportunidad, donde lleve un control para ver si es un infractor primario por primera vez, o si es reincidente o multireincidente o cómo. Y entonces ahí mismo, con tecnología aplicada, correr el nombre Juan Pérez Pérez. Estás limpio, ahí te va tu primera advertencia. La siguiente va a ser, bueno, entonces ahí no tiene por qué estar ofreciendo alguna dádiva. Bueno, ahí viene otra infracción. Esta infracción te va a costar 50 pesos. Bueno, pero también si el ciudadano no trae sus documentos en regla, el carro lo trae sin placas, sí. o sea, provocan, incitan, Sí. es darle dulces a los niños. Entonces, se tiene que partir de una política de prevención, pero con gente que sepa, no gente que se le ocurran cosas, Organizado. y con gente que sepa del tema para establecer por un lado, una estructura policial que sea funcional, preventiva y que capture delincuentes. No tiene otra cosa que andar Además, haciendo. sí. Y por supuesto en la parte preventiva también que regule el tráfico. Por la parte gubernamental tiene que diseñar un esquema financiero donde les pague bien. Sí. Donde les pague bien. Y si les pagas bien, y si les das emolumentos adicionales a sus salarios, a un buen salario, entonces ya estás en capacidad de exigir absolutamente disciplina y buen comportamiento y por supuesto absoluta honestidad. Pero si ni siquiera compran camaritas, si ni siquiera quieren gastar en camaritas que son muy baratas para vigilar el comportamiento del ciudadano, ¿por qué? Porque son parte del problema. No es porque no hay presupuesto. No, y además las apagan. Por eso Súmale. se habría que establecer Es cierto. protocolos muy claros de operación. Porque vamos a tener que ir a un corte. Vamos a un corte comercial. No se olviden que están viendo Kioki TV con Franchelli y Kioki y con nuestro buen amigo y nuestro invitado favorito, licenciado Castro Trenti. Muchas gracias. ¿Qué tal? Aquí estamos de regreso. Vamos a tratar de hacer una imitación, a ver si ustedes recuerdan esta voz. Muy bien, muchachito, muy bien. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, muchachito Harrison? Anoche hablé del Pentágono y me autorizaron de que mande usted un saludo a todos sus amigos. Ándele, mándelo, muchachito. ¿Qué le parece? Menú, amiguitos. Buenas tardes, amiguitos. Aquí tenemos a un gran amiguito que decimos nosotros el gallo, Rubén. También Renato, Nachito. Y un saludo al señor Gonzalo Márquez. Acuérdense, amiguitos, háganle caso a sus papis, hagan sus tareas y pórtense bien en la escuela. Ya mero vienen las vacaciones de Semana Santa, así que ¡échenle ganas! Ahora sí, Nachito, a ver. Chavita. Te toca a ti. Ya, ni me digas. Chavita, ¿sabes qué? A ver. Vengo contento porque ya me dieron un trabajo. ¿De verdad ya conseguiste un trabajo? ¿Un trabajo estable? Ay, Chavita, qué cosas dices. Mira, trabajo es work y table es mesa. Ay, Nachito. Bueno, Nachito. Vas aprendiendo muy bien el inglés, Nachito. No, Bueno, Nachito, dime, a ver. ¿tú sabes cómo estornuda un leñador? Ay, canijo, un leñador. No, no sé, no me imagino. Pues igual que todo, ¿no? No, Nachito. A ver, dime. ¡Acha!
¡Cha! Buenas tardes. Bueno. O sea que el licenciado Ramírez ya tiene su gallo. Ah, un gallito. Pues vamos con algunos saludos antes de terminar este bloque, de algunas personas que se han sumado a nuestras páginas de Facebook, de Instagram, personas que nos han acompañado. Entre ellos está María Adolfina. La beba. Pues me Así, estás diciendo la que beba, La beba. la beba. también Enrique Ramírez, Janet Aguilar, Alfredo Mendoza, Alfonso Fonseca. que por cierto Alfredo Mendoza ayer cumplió años. Ah, Así Alfredo. que ingeniero topógrafo, Topógrafo. sí, ¿verdad? El topo. Una felicitación. ¿El topo? Así le dicen topógrafo. ¿Por El topógrafo? topo. Ah, mira, pues saludo, felicitación. Psicóloga Xochitl Rodríguez también. ¿Quién más tenemos para Nuestra saluditos? Victoria Collins, Y tenemos a Claudia Mundo, que nos mandó un mensajito hace poco. David Ponce León, nuestro Ay, saxofonista no ha preferido, venido, no ha es venido. cierto. Antonio Funes, Ricardo Redondo. José Cleofas Arreola, que también ¿Cómo no? ya Y hace falta... Cleofas, ya tenemos su teléfono. Sí. ¿Y quién más? Israel Pasi. También que ¿Lo conoces, estuvo con Israel Paz? nosotros. Sí. Sí, vea. Ricardo Flores. Y no sé si quieras mandar un Nomás saludo. el Curro. Ah, el curro también. No, así como vamos en la dinámica Muy está bien. excelente. Y pues a continuar con este último bloque, que yo quería preguntarte algo más sobre tu trayectoria. Tienes 5 libros. Es 5 libros. 5 libros. escritos. ¿Tienes planes de escribir otro? ¿Qué es lo que compartes en estos libros? Porque uno viene hasta lo pericial, ¿no? Bueno, son 5 libros en áreas diferentes. El primer libro, que lo escribí hace 18 años, La mano de Dios, habla de casos forenses de la vida real y una experiencia personal que yo tuve cuando fui víctima de una agresión a balazos en Tijuana Wow. y que salvé la vida, por eso se llama La mano de Dios. Otro libro se llama Especialidades periciales, métodos y técnicas. Un tercer libro se llama Hablando en serio, que son puntos de vista en seguridad y justicia. Mi cuarto libro fue la caída del avión donde tumbaron el avión del secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño. El quinto libro fue Que la nación se lo demande, en relación con la fallida guerra presidencial de Felipe Calderón. Me encantaría hacer el sexto, donde diría el peor gobierno de México, de López Obrador, por el crecimiento infame de la delincuencia, pero hay mucho material para escribir. Yo creo que podría ser unos 3 tomos. Pero Desafortunadamente. ¿no? Sí. Pero me gusta escribir. Eventualmente escribo alguna colaboración con el título Juzgue Usted, que comencé hace muchos años, en el 96, a escribir una columna editorial en periódicos de Tijuana. Hubo en algún momento en que hubo una cápsula de televisión con ese nombre, y luego un programa de media hora por ahí del 96-97. Entonces era el canal En Síntesis. Y bueno, desde hace 3 años he retomado la opción de televisión. O sea que en de ese entonces agarraste el nombre y ahora lo volviste a retomar. Sí, escribí el título Juzgue Usted, lo inicié en 1994, ya escribía entonces en El Sol de Tijuana una columna Juzgue Usted, y me acuerdo porque me referí al homicidio de Federico Benítez López. Okay. Pero eran columnas esporádicas. Cuando ya lo tomo formalmente como una columna fue cuando Frontera Periódico sacó una convocatoria buscando plumas para escribir. Fue un concurso para participar de manera anónima, y yo fui el ganador del concurso de manera anónima. O sea, con un seudónimo participé. Yo y estuve escribiendo en la Frontera 2 años. Salgo de Frontera y escribo 3 años en el periódico El Mexicano, una columna 2 veces por semana. De ahí luego me invitan a otros periódicos y he estado escribiendo de manera recurrente hasta que reinicié el proyecto en televisión. Wow. Y bueno, es una parte, además de mi carrera, que me gusta, el escribir, transmitirle a la gente desde mi experiencia, desde mis perspectivas, cómo podemos mejorar el entorno en que vivimos. Y hablando las cosas desde mi experiencia profesional, como son. ¿Cuentas con redes sociales? Sí,
en Facebook con mi nombre, en Twitter, ex ahora también con mi nombre. No uso ningún tipo de seudónimo porque Ok. siempre antepongo la mi cara. nombre, mi rostro y miro a los ojos. Qué suave. Wow, muy bien. También te iba a preguntar ahorita, tienes el programa de televisión Juzgue Usted, ¿en qué horario está? Para que también lo miren. Miércoles de 6 a 7, pero finalmente hay repeticiones aquí mismo en CNR, está en YouTube como Juzgue Usted, está también en Facebook como Juzgue Usted. Ok. Y bueno, procuro que haya, o sea, voy comentando los temas de opinión al momento, eminentemente en materia de seguridad y justicia a nivel nacional, regional, estatal y municipal, diciendo, como dije hace un momento, las cosas como son, Como poniendo son. los puntos sobre las IES, tratando de que vivamos en un entorno mejor y que todos los ciudadanos, usted, nosotros, vivamos mejor, vivamos en paz y con autoridades que nos den resultados. Sin miedo. Sin ¿Crees que miedo. se pueda? Claro, lo que falta es que quien designa tome conciencia de su enorme responsabilidad y que no quiera poner al amigo, a la amiga, al compadre o a la comadre. Híjole, sí, y que es designe, cierto. así yo lo he dicho muchas veces y cierro de manera muy rápida. Si el gobernante en turno tiene un paciente, su mamá, su papá, que requiere una cirugía de emergencia de corazón, de emergencia, va a buscar al mejor médico, al que le diga, yo le salvo la vida. No va a ir a buscar un principiante o un practicante. Uy, sí, Debería es cierto. tener la misma responsabilidad en estos casos de seguridad y justicia. Es cierto. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado. Sí quisimos darle un poquito de giro al que estés con nosotros, que lo tomaras también un poco en dinámica, en diversión y con mucha información también por dar. Queremos invitarlos a que miren Juzgue Usted, donde tienes tanto pruebas como, porque a mí me gusta verlo porque tienes datos, tienes todos los elementos hacia lo que tú estás hablando y transmitiendo. A mí me gusta. Invitarlos a que lo vean, aquí lo estamos viendo en pantalla. Cualquier información, pregunta, nos la pueden hacer llegar con mucho gusto y estás invitado para cuando, Que no sea la última cuando vez, ¿no? gustes, que no sea la última Cuando ustedes me vez. digan, Muchas cuando ustedes me gracias. Muy digan, agradecido con mucho gusto. por tu Cuando presencia. ustedes me digan, con Fue un mucho honor gusto. para nosotros Gracias. que nos hayas acompañado. Excelente programa, muchas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias. Gracias, tenemos público. Gracias. Gracias. Bueno, pues Esperamos vernos próximamente. claro, ese fue Kioki TV. No se olviden de nosotros.